La idea que nos queda del domingo pasado, cuyo evangelio es la que hemos escuchado, es continuidad del anterior. Nos quedó la idea de que pues Jesús era admirado, bien visto, admirado por su sabiduría, pero luego les viene la pregunta, la interrogante: si es el hijo de José, el hijo del carpintero, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué nos pueda enseñar? Y eso mismo nos puede pasar también a nosotros cuando alguien, entre comillas, inferior a nosotros, pensemos que qué nos puede enseñar, qué tengamos que aprender de lo que esa persona nos diga, si no tiene estudio, si no tiene títulos, si no tiene preparación, si no tiene carrera. Pues lo mismo le sucede a esta gente. Y entonces Jesús, tomando en cuenta esa actitud, les dice que nadie es profeta en su tierra. Y les hace ver cómo Elías, profeta, Eliseo, profeta, fueron enviados no a los judíos, sino a gente extranjera. Con eso Jesús nos está mostrando que el Dios de Jesús no hace acepción de personas, que no es más un judío que un extranjero para Dios, que Dios nos ama a todos, a ti y a mí y a todos por igual. No porque tengamos dinero, porque tengamos título, porque tengamos inteligencia, porque tengamos carrera, conmovamos más a Dios. No. Todos somos de igual manera amados por Dios. Y esa es la gota que derrama el vaso de agua. Dice el evangelista, se llenaron de ira, se levantaron y lo sacaron. Y dispuestos, si en un principio la alabanza, la aceptación era significativa, pues ahora sobran manos para empujarlo al despeñadero. Y así somos, esa es la realidad. De pronto hay quien nos aplaude y esos mismos que nos aplauden de pronto nos critican, nos juzgan severamente. Ese es el papel del profeta. Y escuchamos hermosamente cómo en la primera lectura nos pone de manifiesto la vocación de un gran profeta, de Jeremías. Y aquí vamos a sacar unos rasgos para nuestra enseñanza de hoy. Qué hermoso cómo Dios Yahvé le dice a Jeremías: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco.
desde antes de que nacieras, te consagré y te constituí profeta de las naciones. Primera enseñanza. Aquí encontramos una vocación, un llamado que no surge de la noche a la mañana. Ese llamado, como muchos de nosotros, ya estamos en el pensamiento de Dios. Antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, te conocía. Te consagré profeta de las naciones. Qué interesante esta parte, porque pues igual manera cada uno de nosotros no nacimos por casualidad. Ya Dios nos tenía en su mente, en su pensamiento. Él nos da la existencia desde su mismo ser, desde su mismo pensar. No es una casualidad, no es una coincidencia, no somos un accidente. Y entonces, cuando somos bautizados, ahí mismo somos configurados con Cristo profeta. El bautismo nos figura con Cristo sacerdote, con Cristo profeta, con Cristo rey. Pero el papel de profeta nos corresponde a todos, para que proclamemos, prodigamos los bienes, las maravillas, las bendiciones, las obras magníficas que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces hablamos más de lo mal que nos va como consecuencia de nuestras acciones, que de todas esas bendiciones y cúmulo de bienes que Dios disemina, que Dios deja caer sobre nosotros. Son más las cosas bellas, hermosas que nos suceden que los infortunios. Entonces, la primera enseñanza es la vocación. Dios nos llama a la existencia y dentro de la vida que nos concede a cada uno una misión, una tarea. Segunda enseñanza le dice: cíñete y prepárate. ¿A qué se refiere ceñirse? En aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo y toda aquella época antigua, la vestimenta general era una túnica, un vestido amplio. Y entonces eso dificulta la tarea para caminar, para correr. Se enreda uno en los trapos, en la túnica. O no hay más que levantárselo o ceñírselo, amarrarse de la cintura para que le facilite todas las tareas, ya sea caminar, ya sea correr, ya sea trabajar, subir, bajar. Pero cuando se ajusta uno a la túnica, ¿de qué señal ajustarse la túnica? De quien emprende un camino.
Ceñirse la túnica es señal de quien inicia una lucha, un combate, una tarea. Y entonces lo que hace Dios al sugerirle al profeta ceñirse, quiere decir empuñar el escudo de Dios que le protegerá. Prepárate, prepárate. Ponte de pie. En los evangelios encontramos unos detalles muy interesantes, porque este ceñirse, prepararse, ponerse de pie, implica un coraje. No coraje de rabieta, no coraje de enojo, sino coraje de violencia, coraje de ímpetu, coraje de voluntad, coraje de valentía, coraje de fuerza. En los evangelios encontramos algunos pasajes, por ejemplo, cuando Jesús le dice al paralítico que van cargando en una camilla, le dice Jesús: yo te lo mando, levántate, coge tu camilla y anda, vete a tu casa. Ahí, ¿qué implica levantarse? Coraje, violencia, voluntad, fuerza, para creer la palabra del maestro. Al momento se levantó, tomó la camilla y se fue. En otro pasaje le dice Jesús a Mateo, cuando está sentado a la mesa de recaudador de los impuestos, le dice Jesús: sígueme. Y al momento Mateo deja la mesa de los impuestos, se levanta, se pone de pie y sigue a Jesús. Allí implica también violencia, determinación, de dejar de hacer aquello de lo que dependía su vida. Implica, pues, una voluntad muy grande, un deseo muy fuerte de cambiar aquello que era su profesión por una vocación, seguir a Jesús. En otro pasaje, el del hijo pródigo, aquel hijo que malgasta su fortuna, cuando ya toca fondo, se da cuenta que en la casa de su padre los siervos viven y comen mejor que él. Y entonces él mismo se hace violencia, se llena de coraje, de fuerza, de valor, de valentía, y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se necesita esa fuerza, ese coraje. Cada uno de nosotros, ¿para qué necesitamos ese coraje? ¿De dónde necesitamos ponernos de pie? ¿Cómo es que tenemos que ceñirnos?
la cintura. ¿Qué problemas, qué dificultades, qué temores, qué inseguridades hay en nuestra vida que impliquen ese coraje para ponernos de pie y avanzar? Cuarta enseñanza: no temas, no titubees delante de ellos, le dice Dios al profeta Jeremías, porque Jeremías ponía objeciones. Es que soy un joven, soy un muchacho, no sé hablar. Dios no llama a gente capacitada. A quien llama, Dios le capacita. No valen las objeciones del profeta, de tal manera que el mismo profeta cae en la cuenta y le dice a Dios: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es decir, por más que quisiera huir, no puedo. Le dice: no les tengas miedo, al contrario, yo les pondré el miedo a ellos de ti. Ellos son los que te van a temer a ti. No tengas miedo, yo estaré contigo para defenderte, para protegerte. ¡Wow! Cuando uno tiene esa conciencia y esa seguridad de que es Dios el que nos acompaña, que nuestra empresa, la vida, no es nuestra, es de Dios. Si yo quiero vivirla a mi manera, voy a encontrar muchos pedriscos, muchos obstáculos, muchos caminos que probablemente el que elija se ha equivocado. Pero si estoy en las manos de Dios, Él mismo me acompaña. Y por muy difícil y por muy ardua que sea la tarea, la asistencia de Dios nos garantiza el éxito. No es el éxito momentáneo, sino después de pasar por tantos desiertos, nos concede la victoria, como en las telenovelas. Como el protagonista, la protagonista, con ciertas carencias, limitaciones y tantas dificultades en la vida, al final de la novela, pues es el mero machín, la mera machín. Es el que se casa con el guapo, con el rico. Pues así el profeta tiene que pasar cantidad de vicisitudes. Por eso, la siguiente enseñanza: mira que yo te hago ciudad fortalecida, fortificada, ciudad fuerte. La tarea del profeta no es nada fácil. Un profeta es un hombre de Dios que habla movido por el Espíritu de Dios. Su tarea es anunciar y denunciar, construir
y destruir. Le dice Dios, dirás lo que yo te mande. Hablar en el nombre de Dios no es nada fácil. Tiene que hablarle a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo, a todo mundo, a los que están lejos de Dios. Tiene que ayudarles a corregir su vida. Y eso no es nada fácil. Cuando uno quiere orientar a alguien, aconsejar a alguien, cuando quiere orientar a alguien, lo más probable es que uno se echa un saco de alacranes al pecho, se los echa de enemigos. Ustedes traten de corregir a sus hijos y verán cómo se les pone a las patadas. Quererlos formar no es nada fácil, nada fácil. Por eso el profeta generalmente es desterrado. Tiene que salir huyendo, esconderse, porque le maltratan. Y la mayoría de ellos incluso muere, lo matan. Pero no claudica, no deja de anunciar el mensaje que Dios le pide. Dirás lo que yo te diga, lo que yo te mande dirás. Entonces, una ciudad fortificada es la persona que tiene esa presencia de ese Espíritu de Dios. Un dicho entre nosotros reza: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Sexta enseñanza: te constituyo columna de hierro. ¿Qué es una columna? Como estas que tenemos aquí al frente. Son esos soportes que sostienen el edificio, las columnas, los castillos. No son de papel, no son de azúcar, dice de hierro. ¿Qué tiene la diferencia una columna de hierro? Que no se dobla, que no se quiebra. De tal manera que en los momentos de dificultad, de problemas gordos, no nos doblemos, no nos quebremos, no claudiquemos, no aventemos la toalla. Esa no es la solución. Con ser constituidos columna de hierro quiere decir que es el Espíritu de Dios, su gracia, lo que le da el sostenimiento a nuestra vida, a nuestra existencia. Por eso le dirá: no temas, no temas. Los demás son los que te van a temer a ti. Yo te acompañaré, yo te protegeré, yo te liberaré o libraré. Y última enseñanza: te constituyo muralla de bronce. Cuando una ciudad está amurallada, tiene un muro
Nadie que quiera atacarla la puede destruir, porque el muro es de bronce. No es un muro como el de Trump, fundada en el orgullo, fundada en la soberbia, fundada en el capricho. No. Muralla de bronce. ¿Qué es? Empuñar el escudo. Quien está en las manos de Dios, quien vive en la presencia de Dios, quien vive fortalecido por esa fuerza de Dios, el enemigo no puede contra esa persona, no puede. La maldad no le hace nada, ni las maldiciones, ni los malos agüeros, ni la brujería, ni la hechicería, ni los malos deseos. Nada puede contra la persona que está amurallada con el bronce, con el escudo protector de Dios. Eso es lo que le dice Dios a Jeremías, y nos lo dice a cada uno de nosotros, porque hemos sido constituidos, configurados con Cristo profeta. Todo esto, que es lo que le escuchamos la semana pasada a Jesús que leía en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la salud a los enfermos, a declarar el año de gracia del Señor. Así es que, ¿qué nos queda como enseñanza? Que todos tenemos ese papel, esa misión, esa tarea de hablar a tiempo y destiempo, de construir, de destruir, de anunciar y denunciar todo aquello, anunciar todo aquello que construya, contribuya a la construcción del reino, y todo aquello que vaya en contra del reino, destruirlo. No nos cansemos de anunciar. Les decía que la palabra es muy importante, muy importante. No dejen de pronunciarla. Quiten las malas palabras, las maldiciones, las palabras sin sentido. No dejen de hablar. Y aunque parezca que lo que ustedes hablan, como si se lo llevara el viento, les decía, no, la palabra no se la lleva el viento. La palabra tiene una vigencia en el tiempo, tarde o temprano se cumplirá. Como la semilla que arrastra el viento, se la lleva y la deja caer por allá en un pedacitito de tierra, y ahí la semilla germina. Con un corazón que ponga atención a su palabra, ahí germinará el deseo de ustedes. Por eso no dejemos de predicar, no dejemos de hablar, de profetizar.
de anunciar las maravillas que Dios va haciendo en la vida de cada uno de nosotros, que no es poco, no es poco. ¿Cuántas veces nos quejamos porque no tenemos lo que deseamos? Cuando deberíamos de gozarnos, regocijarnos por todo aquello que sí tenemos y que no hemos sabido valorar, aprovechar. ¿Por qué tanto Dios me bendice? ¿Y por qué no reniego y decir, chala, Señor, ya basta tanta bendición? Bendice a todos esos que necesitan tu bendición. No. Nos ponemos a las patadas contra el pesebre, quejándonos por lo que no tenemos, en vez de ser agradecidos por lo que ya poseemos. Que Dios nuestro Señor nos conceda todo luz, gracia, ciencia y sabiduría, para que esta su palabra bendita toque lo más recóndito de nuestro ser y transforme toda nuestra vida, nuestra realidad, para gloria suya y salvación nuestra. Que así sea. Creo en un solo